Les saludo en el nombre del Señor, dando gracias al Señor por este tiempo que compartiremos juntos. Hoy me gustaría que abra usted conmigo su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25, y vamos a leer este texto bíblico como fundamento sobre lo que hablaremos hoy. Mateo 6, versículo 25. Son las palabras del Señor Jesucristo y nos dicen: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero, o buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este texto es un texto muy aclarante acerca de los tiempos en que vivimos. Trata con el afán y pone de dónde surge el afán en el corazón de los hombres. Y obvio que el afán es el resultado de algo. Y ese algo del cual le quiero hablar es que donde no tenemos conocimiento de lo que es primero, cuando eso es algo que carecemos, entonces nos despistamos en la vida y no sabemos cómo proceder, porque estamos desubicados, desorientados. Entonces, cuando Jesús nos habla aquí en Mateo 6, nos ordena que busquemos primero, dice, el reino y su justicia. Esto es lo que queremos subrayar hoy. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero para Dios y qué es primero para usted? Hablemos que Cristo vino declarando que con su llegada el reino había llegado a los hombres. Pero no solo el reino de Dios había llegado, también había llegado el reino y su justicia. Dos cosas inseparables. El reino no funciona si su justicia no se apropia. Y la justicia de Dios es la que nos viste a nosotros con los derechos que tenemos en el reino de Dios. Entonces, entre la multitud de creyentes de hoy en día, podría decir que son pocos los conocedores del reino y su justicia. El reino y su justicia es primero. Esto lo declara Jesús. Por lo tanto, no busco el reino porque en él hay vestidura y comida. Mi Padre me da todo sin necesidad de que se lo pida. Todo esto que para algunos es el enfoque de sus vidas.
para los que somos hijos de Dios, no es donde está puesta nuestra vista. Entonces, el reino y su justicia es primero, y es por algo que es primero, porque sin el señorío de Jesús y sin su justicia sobre mi vida, no soy diferente en nada al resto del mundo, que siempre busca solo lo natural. No estamos en el reino para aprovecharnos de él. Los que conocemos al Rey no estamos en el reino para realizarnos tampoco por medio de el reino. Estamos en el reino para conocer y vivir conforme al corazón del Rey. Este tema del reino es algo sumamente profundo y amplio y que hoy pues no tendremos el tiempo para desarrollar ni parte grande de lo que es esto. Entonces vamos a tocar y enfocarnos en algunos puntos solamente. Por ejemplo, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 nos dice algo muy relevante a esto. Hebreos 12. Y vamos a leer el versículo, Hebreos 12, el versículo 20. Dice así: Hebreos 12, versículo, no es el versículo 20. Vamos a ver. Aquí se nos hace una declaración en Hebreos muy relevante y es el versículo 28, no el 20. Y dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esta escritura declara que hemos recibido un reino y es un reino inconmovible, es un reino que durará para siempre y no puede ser movido por ninguna acción de hombre, por ningún estorbo demoníaco, porque Dios ha establecido ese reino y lo ha establecido en el corazón de sus hijos. Nosotros entonces que hemos venido a un nuevo nacimiento, hemos recibido este reino maravilloso de parte de Dios. Pero a pesar que hemos recibido un reino y con todo lo que eso conlleva, a la misma vez nuestro enfoque es muy claro. Es decir, nuestro enfoque no es materialista ni temporal. Ha venido sobre nosotros algo maravilloso que es de parte de Dios, debido al reino de Dios, y es que sobre nosotros descansa gobierno, autoridad y poder de parte de Dios, pero esto es para que conozcamos quién es el Señor y para honrar al Señor. No es para que nosotros desarrollemos una vida a nuestro beneficio, sino bajo la dirección de Dios para cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Entonces, soy un privilegiado, no por los dividendos del reino de Dios, sino que por el amor del Señor que ha sido derramado sobre mi vida. Y ese gran amor que se me dio me ha destinado a ser plantado y edificado en Cristo Jesús. Y con ello hay un propósito específico y poderoso. Y lo vemos en Mateo, capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, versículo 43, dice así: por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí Jesús le está hablando a la nación judía, y ellos siendo primeros en recibir este reino, resisten al Señor, no todos ellos, pero su mayoría, a tal grado que el Señor entonces declara que el reino será dado a aquellos que producen sus frutos y no solamente por relación religiosa o por tener ancestría judía. Entonces, el reino es dado con este objetivo, para que demos los frutos de él. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, se nos enseña aquí, en parte, cuáles son los frutos del reino. Y ahí se declara que los frutos del reino en los cuales el Señor nos quiere andando son esos frutos de justicia. Son esos frutos que manifiestan que la justicia de Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha empoderado para poder hacer obras que muestran lo justo de Dios, lo bueno de Dios, lo bello y lo grande que es el Señor. Entonces, también voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 9, porque ahí hay algo en lo cual nos queremos enfocar por un momento. Lucas capítulo 9, versículo 57. Y dice así la escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mire lo que le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado voltea a ver hacia atrás, dice Jesús, es digno o es apto para el reino de Dios. Entonces, al leer esto, vemos algo muy importante aquí, ¿verdad? En el versículo 57 hasta el versículo 62. Vemos que Jesús le dice a aquellos que proponen seguirle que Él es, en cierta manera, diferente a las zorras, diferente a las aves, porque todos estos animalitos tienen un lugar donde residir, tienen una área donde residen seguidamente. Entonces, nosotros entendemos esto mal muchas veces, porque hay gente que dice que Jesús era una persona que no tenía residencia propia, que era tan pobre que no tenía ninguna posesión. Esa es una mentira. El texto no nos está diciendo eso. Lo que el Señor nos está queriendo decir a aquellos que le seguimos es que nosotros no nos podemos aferrar a una residencia permanente. Dios nos puede llevar de un lugar a otro cuando Él decida. Por lo tanto, tenemos que estar listos a ser flexibles al caminar con el Señor. No podemos arraigarnos en un lugar y decir: aquí me gusta, aquí me quedo, de aquí no me mueve nadie. Eso es una falsa manera, una equivocada manera de vivir. Por eso el discípulo sigue a Jesús. Muy bien,
aquí también se nos hace mencionar un sinnúmero de cosas, se nos menciona un número de cosas de parte del Señor acerca de lo que Él requiere de los que quieren y proponen ser sus discípulos. El Señor pone las pautas, nosotros tenemos que cumplirlas. Y Jesús nunca hizo el llamado de seguirle a algo fácil. Nunca hizo su llamado a algo como hoy en día se suele hacer: venga a Jesús, confiese a Jesús y usted será salvo. Venir a Jesús requiere un arrepentimiento y requiere que nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón negarnos a nosotros mismos, nuestra propia voluntad, tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Jesús. Entonces, lo que es primero para el hombre, según este texto bíblico, es despreciado por el Señor. Y mire lo que ellos querían hacer antes de seguir a Jesús. Querían arreglar asuntos de índole familiar. Uno dice: déjame que vaya primero y me despida. Otro dice: déjame que vaya primero y que entierre a mi padre. Y Jesús le contesta de una manera muy como pareciera que fuese grosera, pero no lo es. Es clara, es cortante, porque para ser discípulo del Señor no podemos venir vacilando. Lo que es primero para el hombre es despreciado por el Señor. Por eso el valor desproporcionado dado a la familia por muchos es un grave problema. Aclaro que el problema está en la prioridad humana, no la familia. La familia nos la da Dios, pero ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos en el orden de las cosas? Es lo que estamos aclarando aquí. Hay personas que usan a la familia como una excusa para no obedecer al Señor. Otras que literalmente aman a la familia más que al Señor. Por lo tanto, no pueden honrar al Señor teniendo esta clase de pensamientos, de ligaduras. Las ligaduras familiares muchas veces son las más graves, las que detienen a muchas personas, porque el Señor nos llama a que lo amemos a Él primero sobre todas las cosas. Entonces, lo primero es establecido por Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios establece cosas como primero, como primeras? Bueno, para que lo valoremos a Él. Y segundo, esto permite que así tengamos una vida en la cual nos va bien, ¿verdad? Nos va bien en la vida porque lo pusimos a Él primero. Cuando hablamos de primero, también estamos hablando de orden. Quiere decir que la bendición viene por medio del orden establecido por Dios. La bendición no viene porque alguien me la declaró o la pronunció sobre mi vida. La bendición es el resultado del orden que yo he abrazado en mi vida como de parte de Dios. Y esto es importante entenderlo, aceptar lo que Dios dice por encima de todo lo que el criterio humano sea, o el hombre opine o crea. Entonces, mire lo que nos dice la primera carta de Corintios acerca del orden de Dios. Porque hay gente que quiere la bendición, pero no quiere el orden, y las cosas no funcionan así con los hijos de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 se nos dice algo muy interesante acerca de cómo Dios pone las cosas. En el versículo 28, y dije 1 Corintios, ok, yo estoy en segunda, estoy despistado ahí. 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Solo quiero hacer
un señalamiento aquí de que Dios pone un orden ministerial que muchos no lo aprecian, no lo estiman de parte de Dios, y por eso hay ciertas bendiciones que no se darán en la vida de los hijos de Dios cuando no aceptamos y tomamos todo lo que el Señor ha decretado como primero. Aquí se nos dice que lo primero es lo apostólico. Dios puso apóstoles como primero. Ese es el orden de Dios. No debe de ser interpretado como algo que tiene que ver con jerarquía, sino que tiene que ver con orden. Entonces, esto es importante, porque a veces nosotros queremos no tomar a pecho lo que Dios ha establecido y queremos poner en su lugar nuestras creencias y nuestros sentires, y por eso nos va mal en la vida. Marcos 7:27 nos dice algo también que Dios ha establecido como primero. Y todas estas escrituras tienen que ver con la perspectiva divina acerca de lo que Dios define como primero. Dios se mueve en un orden, porque así Él ha establecido las cosas, porque de ahí, proceden todas las demás cosas. Marcos capítulo 7, dije el versículo 27, dice así. Marcos 7 dice así: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En esta historia, Jesús está hablando con una mujer griega que le pide a él por una intervención en la liberación, en la sanidad de su hija que está endemoniada. Y Jesús le dice algo que pareciera como si la estuviese mandando a volar, como decimos nosotros, rechazándola. Pero no era así, sino que estaba estableciendo lo que ya es el orden de Dios. Y lo que le dijo es que primero el pan es distribuido a los hijos, dándole a entender a ella que el evangelio tenía que venir primero a los judíos. Y ella, como griega, pues no estaba en esa lista. Pero note usted cómo el Señor también es un Dios que honra la fe de las personas, porque ella, cuando le contesta con fe y le dice: pues yo sé que soy una perra, yo sé que soy una incircuncisa, yo soy una que no es parte del pueblo de Dios, pero los perros comen de las migajas de sus amos. Y cuando ella le contesta así, con esa convicción de que aunque no está en el orden que Dios ha establecido, pero ella cree que Dios es un Dios de misericordia, ella entonces apela delante del Señor en base al amor de Dios y en base a la fe. Porque cuando le dice al Señor esto, demuestra una convicción segura de fe, lo cual entonces le impide al Señor no mostrarle lo que ella le pide y no darle lo que ella le pide. El Señor se ve obligado a concederle su petición en base a esto. Entonces sé que me estoy saliendo un poco del tema de lo que es primero, pero también para mostrar que cuando usted no ha estado en lo que es primero, el Señor siempre le mostrará a usted, si usted reconoce eso, misericordia para que usted entre en lo que Él tiene para su vida. Entonces, Cristo no estaba exagerando cuando habló de que los judíos tenían que ser los primeros en escuchar el Evangelio. Esto tenía mucha relevancia con lo que se le había ya prometido a Abraham,
donde Dios le dijo a él que por medio de su descendencia las naciones iban a ser bendecidas, y le predicó a Abraham la venida del Mesías. Y el Mesías pues vino, y el Mesías vino primero a los judíos. También quiero que veamos algo más que tiene que ver con lo primero. En Hechos capítulo 26, versículo 23, ahí Jesús es mencionado como el primero de la resurrección de los muertos. Otra vez Jesús aquí mostrando un orden en el cual pues Él es primero de entre los muertos, como el primer resucitado. Jesús como primero establece aquí un orden en el cual todos los demás debemos de encajar y de seguir, porque es un modelo de los creyentes, siendo el primero que resucitó de entre los muertos, para que así como Él venció la muerte y así como Él venció el pecado, nosotros también por el poder de Dios podamos vencer de la misma manera. Entonces, Él primero, y nosotros siendo de Él, venceremos también. Primera carta de Tesalonicenses también nos habla acerca del orden de Dios. Primera carta de Tesalonicenses. Ahí se nos dice en el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una promesa de parte del Señor acerca de la resurrección, y delata quiénes serán los que van a resucitar primero. Y aquí dice que son aquellos que han muerto en la fe, los que son del Señor. Entonces hay un orden de resurrección. Primero los que murieron en el Señor. Volviendo a lo que es primero, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, porque ahí hay una exhortación que dice lo siguiente. Hebreos 5, versículo 12, dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, Pablo va hablando aquí a la iglesia, estando en una inmadurez, no porque Dios se ha tardado en cumplir su palabra con ellos, sino que porque ellos se han atrasado y han estado en una condición de inmadurez debido a su tardanza en oír la palabra del Señor. Entonces, aquí hay una exhortación de volver a lo que es primero. Cuando una persona anda desubicada, despistada y no donde Dios la quiere, el Señor le llama a que vuelva a lo que es primero. Cuando alguien no es fructífero, cuando alguien no está desarrollándose en la fe, se le tiene que llamar a lo que es primero. Y aquí se señala que lo primero tenía que ver con los fundamentos, con los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a decir, el no progresar en el Señor es debido al abandono de aquello que es primero, el desconocimiento de aquello que es primero. Lo elemental a veces es despreciado por los que asumen tener gran conocimiento. Mas el que es espiritual entiende
que nunca se puede desligar de apreciar aquello que es fundamento, porque uno siempre tiene que volver a lo que es fundamento, ya que de ahí todo emana, volver a examinar que estamos bien en lo elemental es necesario. Ahora, cambiando de palabras, pero siguiendo con el mismo tema, quiero hacerles recordar también algo que es necesario señalar, y es ver qué fue lo primero que Jesús anunció cuando empezó su ministerio público. ¿Cuál fue el primer mensaje? Lo digo porque tenemos que entender que su primer mensaje no lo trajo él así nomás de la pura nada, sino que tenía que ver con lo que es primero. Y el primer mensaje de Jesús, si usted se acuerda, fue el anunciar que el reino de Dios había llegado y que el hombre tenía, debido a ello, que arrepentirse. Me encanta señalar siempre lo importante que es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es fundamento. Y de ahí no nos podemos desprender nunca. El conocer qué es un arrepentimiento, el practicar el arrepentimiento con la ayuda de Dios es indispensable para estar al día con Dios. Entonces, el primer mensaje de Jesucristo tenía que ver con el arrepentimiento, no solo con la llegada del reino, sino que la llegada del reino estaba ligada a un arrepentimiento que se pide de los hombres. Es importante porque el arrepentimiento es más que el creer. Muchos, por ejemplo, creen, pero no han experimentado un arrepentimiento. Entonces, no llega el reino, podría decir, a los que creen. El reino llega a los que primero se han arrepentido. Muchos creen, pero nunca se han arrepentido. Y por lo tanto no han comprendido ni han podido recibir lo que es el reino y su justicia. Las primeras palabras de Jesús, entonces, registradas, aún antes que esto, son palabras importantes de la misma manera, porque en ellas Él hizo una declaración a sus padres. Cuando ellos le habían preguntado que dónde habían dado, ya que Él estaba perdido por 3 días, Él les dice a su reclamo en Lucas 2, versículo 49, les dice lo siguiente: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, para Jesús, lo primero era los negocios de su Padre. A pesar de esto, vivió sujeto a sus padres terrenales. Entonces, cuando honramos lo que es primero, todo lo demás cae en su lugar. Eso es siempre así. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, hay una historia que me gustaría que veamos juntos. Ahí Dios le habla al profeta Elías y le dice al profeta Elías, le da una palabra específica, le dice: Elías, quiero que vayas a Sarepta, porque allí he dado orden, le dice, a una viuda que te sustente. Pero si usted lee bien todo el pasaje, se da cuenta usted que cuando él habla con ella, ella está en una condición que no parece ser la persona a la cual Dios debería de haberle enviado para sustentarlo a él. En gran aparente contradicción, vemos a una viuda que está lista para comerse con su hijo su último bocado de pan que le ha quedado luego para morirse. Pero Elías, ante esta evidente contradicción, no se desespera, porque sabía que Dios le había hablado
y que en esta ocasión la palabra que Dios le había dado iba a ser una palabra que tenía que ser probada. Él iba a ser probado por medio de esta palabra. Así como también la viuda sería probada por la palabra que Dios le daría por medio de Elías. Y si usted lee todo el acontecimiento en esta parte de la Biblia de Primera de Reyes, usted notará que Elías le dice a ella, cuando él le pide por pan, le dice, bueno, sé que solo tienes esto, pero primero dame de comer a mí. Primero dame el pan a mí y después comerás tú y tu hijo. Entonces, lo que Dios le mostró a Elías parecía ofensivo. Es una palabra retante la que Elías le da a la viuda, porque ella pues pudo haber malinterpretado la palabra del profeta y no ser bendecida debido a ello. Elías no malinterpretó la palabra que el Señor le dio, entendió que la palabra del Señor era lo primero, y la palabra del Señor era, ella te sustentará. Quiere decir entonces lo siguiente, que el profeta y la viuda, ambos tendrían que activar su fe para ver la provisión sobrenatural de Dios para sus vidas. La palabra de Dios para Elías era una palabra de que se le iba a sustentar a él cuando él visitara a esta viuda. Pero la provisión de Dios para la viuda se encontraba en que ella iba a dar de lo último que tenía, iba a poner al Señor primero, para así entonces poder ver la provisión sobrenatural de Dios. Aprendamos de esto, porque es importante entender que cuando nos encontramos en crisis, cualquiera que sea, tenemos que poner primero la palabra del Señor. Y si ponemos primero la palabra del Señor, Él nos hará ver un antes y un después. Muy bien, vayámonos a otra cosa ahora. Y tiene que ver con algo más que me gustaría compartir con usted. Habiendo visto esto de Elías y la viuda, vemos que el Señor siempre nos va a probar. Siempre van a venir tiempos de crisis porque se tiene que ver qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, antes de darle a cualquiera, se le da primero al Señor. Esta es la lección que vemos aquí en la relación, el intercambio entre Elías y la viuda. Por lo tanto, voy a hacer unas declaraciones para subrayar lo que hemos venido hablando hoy. Y voy a decirle el lugar en que encajan las cosas, porque a veces nosotros no tenemos nuestras prioridades en orden. Entonces, obediencia es primero y sacrificio es segundo. Comunión es primero y servicio es segundo. Fidelidad es antes que talento. Conocimiento es antes que celo. Ser puesto a prueba es mucho mejor que ser alabado. Así como servir no es antes que ser aprobado. Saber juzgarme a mí mismo es mucho mejor, es mucho mayor y más espiritual que ser puesto como juez de todos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 26.
Mateo 23, versículo 26. Jesús hablándole a los fariseos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. El Señor siempre nos pone las cosas en su orden debido cuando lo escuchamos. Primero le dice, limpia adentro para que después lo de afuera esté bien. Nosotros, en la vanidad humana, nos encargamos de arreglar lo externo, la apariencia, y dejamos abandonado lo interno. Para Dios, lo de adentro es más importante. Por eso, rectitud de corazón es más importante que gran conocimiento, o que gran talento, o gran carisma. Porque es adentro que Dios obra en los seres humanos, en su ser interior, para que su conducta sea correcta. Entonces, ¿qué limpia usted primero? ¿El sucio de su vecino o el sucio suyo? ¿Dónde señala a usted primero cuando hay un problema? ¿Busca a usted un culpable en otros acerca de su condición o primero se examina a usted mismo? Esto es muy espiritual, porque el espiritual no necesita que lo juzguen, él juzga todas las cosas, dice la palabra de Dios. Veamos entonces también lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 5. Porque en Mateo 5 Jesús nos vuelve a poner prioridad. 5, versículo 24. El Señor dice ahí así: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor aquí está hablando acerca de los que deseamos adorar al Señor, pero que a veces nuestro culto al Señor está siendo estorbado por una acción de obediencia que no hemos cumplido con el Señor. Es decir, Jesús dice, si yo le ofrezco al Señor Dios mis ofrendas, pero tengo en mi corazón contienda, tengo en mi corazón falta de reconciliación con alguien, el Señor me dice que me detenga inmediatamente de querer darle culto a Él. Porque lo primero es que yo vaya y que me reconcilie con mi prójimo. Y entonces puedo volver a darle culto a Dios. Entonces puedo volver a estar en un lugar donde el Señor me ve que no me falta nada. Esto es importante porque a veces creemos que podemos despistar al Señor con un culto y el Señor sabe todas las cosas y entiende que lo que debemos hacer más que cualquier otra cosa es obedecerle a Él. También una última escritura que quiero compartir con usted está en Mateo, a ver, 7, versículo 5, si no me estoy equivocando. Mateo 7, versículo 5. Jesús aquí le dice a los hipócritas: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante, ¿verdad? Que un hipócrita, según Jesús, es aquel que empieza a querer ayudar a otros y no entiende que está estorbado en servir y en ayudar porque no se ha ayudado a él mismo primero. Si yo no reconozco lo que Dios me señala a mí,
¿cómo podré yo señalarle a otro su error? No puedo aparentar, no puedo vivir dos vidas. Para el Señor solo hay una cosa que vale, y es ser honesto, ser sincero. Y si tengo esas dos cosas delante del Señor, puedo entonces progresar a más. Ahora, también mire lo que dice el capítulo 37 de Mateo. Perdón, no. Mateo 7, perdón. Mateo 7, a ver, no, tampoco. No es en Mateo 7. Vamos a ver si es Mateo 5. No, tampoco es ahí. Bueno, el Señor en un momento dado, en las Escrituras, en Mateo en particular, empieza a hablar en luz de una pregunta que se le hace, donde le piden y le preguntan a él que cuál es el mandamiento mayor, cuál es el más importante. Jesús les contesta y les dice: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y Jesús dice: esto es primero. Usted sabe que el mandamiento que es descrito como el primer mandamiento es primero no por equivocación, no porque Dios se le fue la onda, sino porque sin ese mandamiento sería imposible guardar lo siguiente, porque amor a Dios es base. Y Jesús mismo dice también, igual a este es amar al prójimo. Y él hace un resumen y dice: si haces estas dos cosas, entonces ya cumpliste con la ley de Dios. Porque la ley de Dios se suma en conocer el amor de Jesús. Si conozco el amor de Jesús, amaré a Dios, amaré a mi prójimo, y esto es siempre primero y antes que cualquier otra cosa. Le dejo con esto para que medite sobre ello y para que usted también ordene su vida de acuerdo a lo que Dios ha designado, ha establecido como primero. Que la rica y abundante gracia del Señor esté siempre con usted.